Bueno, el día de hoy nos encontramos con Luz Mari, es de El Salvador. Mari, cuéntenos brevemente parte de su vida en El Salvador, dónde nació, lo que recuerde. Buenos días, buenas tardes. En El Salvador yo trabajaba en una fábrica por varios años. Tenía mi niño, allá tenía él 3 años. Usted me comentaba que era de la capital de El Salvador, San Salvador, ¿cierto? Allí me fui a vivir con mi niño, sí. Pero en realidad somos de Aguachapán, del caserío El Ciprés, Aguachapán. Aguachapán. Y bueno, cada historia de todos los migrantes, pues tienes un sueño, ¿no? O anhelas construir cosas en tu país, o a veces solamente la necesidad o cosas que te obligan a venirte. Un día usted decidió emigrar a Estados Unidos y ahí fue donde empezó pues esta historia que nos va a relatar, que nos va a compartir con el público el día de hoy. Cuéntenos qué la motivó a venirse para Estados Unidos. Pues la verdad no pensaba que iba a venir aquí, sino es un amigo que nos pintó el camino muy bonito para acá y nos dijo cuánto se ganaba aquí en este país, nos ilusionó. Y mi sueño cuando él dijo de este país todo lo que se ganaba fue ayudar a mi familia, porque somos todos muy unidos. Y eso fue lo que me motivó venirme para acá, el ayudar a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos, mi hijo, que pues todo iba a cambiar, todo iba a ir mejor. Hasta ahí, como me mencionaba, hasta ahí pues todo era bonito, como se lo habían pintado, pero en el camino todo cambió. Sí, todo cambió. Pues decidimos con mi hermana y yo venirnos para acá y con ese señor él nos ofreció que nos iba a cuidar muy bien, nos iba a proteger, nos dijo que íbamos a llegar en 3 meses, nos pintó bonito el camino. 3 meses directo hasta Estados Unidos. Directo. Pero luego ya desde la frontera de Guatemala para México, desde ahí todo cambió. Ahí ya empezó a amenazarme a mí, pues las otras intenciones que él tenía yo no las sabía. De ahí empezó como a ver el punto negro del camino, ¿no? Me comentaba que esto fue en el 2000 cuando usted con su hermana decidieron venirse para acá. Sí, en el 2000. Y este señor pues era un vecino, o sea, no era un amigo, pero era un conocido. Un conocido se de les mi dio papá. la confianza, ciertamente. Sí, era una persona como de fiar, ¿no? De confiar. Pero resulta que no fue así. Nos engañó, nos pintó pues bonito y... Él tenía otras intenciones con usted. Lo que nos menciona es eso de, según lo que él había comentado con su papá, se quería casar con usted, pero o sea, en realidad usted comprobó después si era cierto lo que él le decía o... No, eso fue mentira de él, fue pura mentira. ¿Y qué hicieron cuando le dijo Porque mi eso? papá lo que le dijo a él, que cualquier cosa que nos pasara era su responsabilidad de él y que él se las iba a arreglar con él. Eso fue todo, pero él mintió en que mi papá ya sabía, que toda mi familia sabía. ¿Y al negarse a hacer lo que él quería, qué pasó? Pues allí dijo de que me iba a dejar tirada a mí, que me iba a dejar perdida, que él ya no quería seguir adelante, pero pues al verme en un lugar donde yo no conocía, pues decidí seguir adelante. ¿Esto fue ya en México? Sí, ya en México. Por la frontera con Chiapas. Ajá, en Chiapas. Ajá, la frontera de Guatemala, entre Guatemala y Chiapas. ¿Ahí las abandonó a usted y a su hermana? No, ahí no nos abandonó. Ahí avanzamos, pues ya habíamos cruzado y teníamos que seguir el camino. Y así veníamos de rancho en rancho. Dijo de que para que valoráramos el camino para acá, para que valoráramos, nos iba a traer solo caminando por ranchos. Brechas. Sí. Muy horrible, una pesadilla que vivimos ahí en todo ese camino hasta llegar a Oaxaca. Ahí no mirábamos, pero ni el tren, solo se escuchaba de lejos, era puro monte, montañas, animales y de todo eso.
venía durmiendo hasta en los cementerios como para que me diera miedo a mí, porque ya de allí me vino maltratando. ¿Y hasta ese momento su hermana seguía con usted? Sí, no, nosotros no nos separábamos, sí. Entonces él siempre me venía ofreciendo a mí con otros rancheros. Ella viene sola. Él se hizo pasar que mi hermana era su esposa, entonces que yo venía sola y que cualquiera que quisiera allí agarrarme, que podía hacerlo. ¿Y en ese transcurso le sucedieron algunas cosas o simplemente solo la ofrecía? Me ofrecía y yo pues cuando me salían, hay hombres que sí, pues se creían de lo que él decía y querían agarrarme, yo me iba corriendo. Sí, me iba corriendo y ya esperaba adelante a ellos porque pasábamos como a descansar un rato, a pedir comida y de allí salíamos para adelante. Para eso que me mencionaba, como él las trajo, no traían dinero. Sí, allí todavía teníamos dinero de nosotras con mi hermana, sí. Entonces él venía viviendo del dinero de nosotros. Y después de Oaxaca, ¿qué siguió el camino? ¿Siguieron por las brechas, por el monte? Después de Oaxaca ya no, porque hasta allí nos dejó, nos llevó a un rancho donde él conocía y dijo que hasta allí llegaba y nos dejó con unos rancheros que pues eran gente mala, de mal corazón. Eran buscados por la ley de México. Ahí fue donde me mencionó el rancho, el Alacrán. Sí, ese rancho. ¿Qué pasó ahí en ese rancho? Ahí un hombre que estaba, Juan se llama el hombre, no sé si todavía existe. Entonces él ahí a mí me amarró, me maltrataba, me tuvo secuestrada. Sí. Mi hermana pudo escaparse, ella se fue para La Ventosa, se llama el lugar que está cerca de allí, de ese rancho. Y solo yo me quedé allí con ese hombre, me maltrataba horrible, me pegaba. ¿Cuánto tiempo la tuvo ahí? 2 meses. ¿Le daba de comer, o sea, o Sí. solo la mantenía amarrada, encerrada? ¿Qué tanto le hacía? Me daba de comer una vez al tiempo, sí. ¿Y se dio cuenta si había más gente con él o solamente él el que estaba ahí? Es solamente él. Él tenía un tío que él llegaba cada fin de semana. Llegaba a dejar comida. Y él lo que le dijo al tío de que yo era como su esposa. Lo mismo que el otro señor. Sí, lo mismo. ¿La maltrataba físicamente? ¿Abusó de usted en algún momento? Sí, fue horrible. Ajá. Me comentaba acerca de este rancho, el Alacrán, lo que vivió en este rancho con esta persona que lo abusaba físicamente, la maltrataba psicológicamente. Usted ya llevaba 2 meses que no sabía nada de su familia, de usted. Sí, 2 meses. Entonces yo le pedía que me llevara solo a hablar por teléfono. Y me dijo de que si me llevaba al pueblo, que me iba a quedar ahí. Tú ya no te vas a regresar para acá. Yo le decía, sí, yo me voy a regresar. Entonces él lo que quería que yo le dijera de que yo lo amaba. Dime que tú me amas, porque la gente eso tiene que saber, que tú me quieres mucho y que tú eres mi novia. Porque si llegaba gente ahí, él mencionaba que era su pareja. Sí, así lo mencionaba. Entonces me dijo que fuéramos al pueblo y que me podía llevar para que yo matara a esa familia que a él lo habían llevado a denunciar por malo. ¿Y qué abuso sufría? O sea, ¿qué le hacía el señor? Él me jalaba el pelo, me lo arrancaba, me jalaba pues todas mis partes con su mano, me mordía, me dejaba pues tirada, se paraba hasta en mí. Era horrible el abuso. O sea, era extremo, por así decir, todos los abusos físicos que tenía. Sí, era un hombre como demasiado malo, que me hacía que me subiera a los palos y agarraba piedras y ahí me tiraba como para botarme. ¿La mantenía amarrada también, me comentaba? Sí, me amarraba, sí. ¿Y el día entonces que usted decide no más, o sea, ya no quiero, que decide huir? Pues ese día, bueno, en la mañana, eso pasó como a la 1 de la tarde, en la mañana él me dijo a mí que me iba a matar, que ese día terminaba, allí llegaba el final de mi vida. Y me dijo de que iba a ir a rajar leña para hacer la fogata para mi velorio. Y me dijo, no, ¿tú crees que yo no tengo valor? Y yo le dije, sí. Y entonces él agarró la hacha, le llamamos en El Salvador, a
con lo que se raja leña. Entonces él se rajó su cara, se abrió y me dijo, mira, él mismo con el sí, hacha. él mismo, sí, él mismo. Entonces me dijo, mira, yo tengo valor de hacerte muchas cosas, y se rajó así delante de mí, mira, y entonces me obligó a que viera. Eso fue horrible porque se partió su cara y me dijo, y hoy esta noche te voy a hacer a ti, te voy a ver morir a puños. Y se fue a rajar esa leña así atrás de la casa. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Pues yo dije, hoy es el día que tengo que escapar. Sí. Entonces ese día me dejó amarrada para ir a rajar la leña, y yo le pedí tanto a Dios que me ayudara para poder escapar, porque hasta allí llegaba mi final. Entonces Dios me ayudó, porque yo no sé cómo, por mi propia voluntad yo no me podía soltar. Entonces cuando yo me vi, yo ya estaba suelta. ¿Con qué la tenía amarrada? ¿Con mecates? Con mecate, sí, con lazo. Y cuando me solté, sentía que no podía caminar por miedo, porque yo dije, este hombre me va a ver, me va a matar antes de que... Pues no, entonces pasé así cerca de él, me solté y dije, yo me largo, me voy hoy. Y pasé así como... agachada. Caminando con mis brazos así, agachada. Y no me vio. Yo pasé cerquita de él, no me vio. Y de ahí corrí 24 kilómetros. Sí, eran las 2 de la tarde y llegué hasta la carretera de Juchitán a Oaxaca. Llegué como a las 6, 7 de la noche. Ahí salí y me fui por medio de la montaña para que él no me viera por la calle, porque hay una calle recta. Y llegué toda sangrando, porque me pasé por espinos, pasaba río y todo. Pero llegué. Ahí pedí ray, iba un señor y le dije que me diera ray. Llegó a la carretera, a la orilla en la carretera. Sí. Entonces me llevó y justamente me llevó para un restaurante. Ahí en La Ventosa estaba el restaurante, y era el restaurante del señor que llegaba los fines de semana a dejar comida. Ahí. ¿Qué pensó cuando lo vio? ¿Qué sintió? Pues sentí miedo, y ahí le pedí a él de favor que no fuera a mencionar que yo estaba ahí. Y él me dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Te separaste con mi sobrino? Era su sobrino. Sí, yo le dije que sí, que por favor no fuera a mencionar que ahí estaba. Y de casualidad, yo sin saber, ahí estaba trabajando mi hermana. Ahí me junté con ella. Sí. ¿Y el señor no mencionó nada? O el otro, obviamente no sabemos que no podía salir porque lo estaba buscando la policía. ¿Usted se quedó ahí a trabajar? Sí, ahí trabajé unos días con mi hermana para regresarnos. Y ¿su intención era regresar a El Salvador? Sí, yo me iba a regresar porque ya tenía pues varios tiempo de no ver a mi hijo, y para seguir para acá dije yo, no, yo de aquí me queda más cerca para ir y después pues intentarlo. Puedo volver. Sí. Pero en eso que ya tenía yo como 15 días de estar ahí, cuando sentí llegó otra vez el hombre ese. El que la tenía en el rancho. Sí, me fue a sacar de ahí obligada, me sacó. O me mataba o me iba de regreso. Sí, yo sin poder hablar porque sembró un miedo, un pánico. Entonces me llevó de regreso otra vez para el rancho, a estarme maltratando peor. O sea, después de los 15 días regresó otra vez a este rancho. Sí. Fue peor todo lo que le hacía, de lo que me contaba, que le arrancaba su pelo, qué cosas le hacía. Me colgaba con mecate también. Él jugaba así como de matar. Así. Pues total que no me quedó de otra que decirle que nos viniéramos mejor para acá. Yo dije, no, yo le digo que nos vayamos y lo dejo perdido en el camino. Esa fue mi intención. Pero me dijo que para acá no podía venir porque es más peligroso, que mejor, me dijo, te voy a pedir el último favor, me dijo, que me vas a hacer o te mato. Entonces me dijo que nos regresáramos para El Salvador, que yo me lo tenía que llevar a él. Así es como me podía perdonar mi vida. Y él se puso su pelo largo, se disfrazó y llevaba su arma, y me dijo que cualquier cosa, si un policía o alguien preguntaba algo, que le iba a matar. Sí, él me iba a agarrar a mí, se mataba a él y me mataba a mí.
Entonces me llevó obligada para El Salvador y me dijo de que a mi familia yo le dijera que era mi novio y que él había regresado conmigo. Entonces llegamos a El Salvador, pero como era un hombre peligroso, yo dije, voy a fingir, no le por voy su a dar, familia, sí, por su hijo. por salvando mi familia, mis hijos, mi hijo. Y luego le dije yo a mi mamá, como pude, porque no me dejaba hablar con nadie. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo tengo que irme de regreso, tengo que deshacerme de este hombre. Yo no le pude decir a ella quién era, y ni a mi papá ni a mi hermano, porque corrían riesgo, claro. Sí, peligro, mucho peligro. Entonces yo decidí venirme a la siguiente semana. ¿Y dejarlo a él allá? No, me lo traje, porque yo no lo quise dejar allá. Yo le dije, nos vamos a ir y nos vamos para Estados Unidos. Y yo conozco el camino, entonces él confió en eso. Y yo solo, cuando nos venimos de regreso, yo ya conocí hasta llegar ahí, hasta Oaxaca. Y todo fue nos subimos al tren. Ya ¿al llamado La Bestia? Sí. Ahí cosas horribles, habían muchas que violaban enfrente de nosotros. Sí. Fue horrible, empujaban a un señor, lo empujaron y cayó a la carretera. El señor es de Honduras. Pero bueno, logramos llegar otra vez allí a Veracruz. Hasta ahí llegué, ahí pude hablar con una señora y le dije todo lo que me estaba pasando. Pero él no me dejaba no me daba ni chance de hablar con nadie. Entonces yo le dije a la señora como por seña, nada más le dije así que corría peligro. Ella, muy inteligente, me dijo, yo quiero hablar contigo un momento. Y él de lejos estaba como observando y dijo, ¿qué pasa aquí? Y yo le dije a él, no, yo le estoy comentando a ella de que nosotros vamos para el otro lado, sí, para Estados Unidos. Y me dijo él, ¿tú le dijiste que somos esposos? Sí, le dije. Entonces la señora lo mandó a él a que le fuera a ayudar al señor a bajar unos sacos, porque era un restaurante donde ayudan a todos los que van en el tren. Sí. Y me dijo, entonces allí logré yo decirle a ella, por favor necesito ayuda, este hombre me anda secuestrada y él es prófugo de la ley. Y me dijo ella, yo te voy a ayudar. Y lo mandó a él que ayudara al señor. Entonces me escapé yo. De allí me fui corriendo, ella me abrió una parte de atrás, la puerta de atrás del restaurante. Y me dijo, vete para la iglesia del Cristo. Así se llama esa iglesia ahí en Veracruz. Y me dijo, allí me esperas hasta que yo llegue. Entonces yo me fui corriendo. Y cuando llegué allá a la iglesia, ahí la esperé. Yo entré corriendo hasta adentro, me fui a meter abajo de unas bancas, hasta enfrente, porque llevaba un miedo que era un temblor. Sí. Entonces ella me dijo de que él, de inmediatamente al no verme, dice que le preguntó por mí y sacó un arma y dice que se fue corriendo a buscarme. Pero usted ya llevaba unos minutos que sabía, sí, o sea, llevaba ventaja, por así decirlo. Sí, porque ella le dijo a él que yo me había ido por un lado. Por otro lado, sí, por otro lado. Entonces, de allí la señora me ayudó, me llevó para su casa de ella. Y allí trabajé 3 meses. ¿Dónde? ¿En el restaurante? Sí. No en ese restaurante, en otro, sí, porque allí no, pues tenía temor. Y allí trabajé 3 meses para ahorrar dinero y seguir para adelante, para acá. ¿De esa persona ya no volvió a saber nada? No, ya no. Solo bueno, como a los 5 días me dijo ella que volvió a llegar y a preguntar si yo estaba allí. Entró a buscarme y ya de allí desapareció, ya más nunca. O sea, ya al desaparecer él, ¿usted siguió trabajando? ¿Cuánto tiempo más estuvo en Veracruz antes de...? Estuve 3 meses. Y después de ahí, ¿a qué estado siguió su camino? De ahí a los 3 meses junté el dinero para Matamoros, Tamaulipas. Las personas que me ayudaron allí muy buenas era el diácono, el señor y su esposa. Ellos me compraron el vuelo en un bus ejecutivo para Matamoros. De Veracruz a Matamoros. Sí, y allí ya me estaban esperando. Yo venía para la iglesia de Matamoros.
Y allí, al llegar allí a la frontera, ahí en Matamoros, llegué como muy temprano, eran las 6 de la mañana, entonces era a las 7 que se abre la iglesia. Y llamé un taxi, me fui para la iglesia. Y como estaba cerrada y había muchísimo frío, llegué a una casa que estaban las puertas abiertas, estaban cocinando. Y cuando llegué allí, yo saludé y dije, pues, si podían ayudarme para comer algo. Nadie me contestó, no había allí, en ese momento no había nadie. Y después me fui para la iglesia y me dijo la señora que llegó a abrir allí la iglesia, me dijo que si, a dónde estaba yo. Yo le dije, yo fui a esa casa a pedir ayuda, a la casa a la par de la iglesia. Y me dijo, ¿cómo te atreviste a ir allí? Allí viven unos narcos. Esos matan a todo el que entra allí. Sí, yo pues sentí mi cuerpo, ¿no? Que yo estuve allí y nadie me contestó. Siempre Dios estaba conmigo. Sí, porque me dijo ella que allí una persona que entre allí, peor si viene uno pues como extranjero, sí. Sí. Entonces, ¿ya usted se instaló ahí en la iglesia y le ayudaron? En la iglesia, allí me ayudaron, me ayudó el padre. De allí una familia me llevó para su casa. Allí trabajé en la tienda Soriana, trabajé otros 3 meses. Junté el dinero para cruzar para acá. ¿Cómo fue esto que me menciona de que trabajó en esa tienda? ¿Es fácil para usted como de otro país que le den el trabajo en México? No, no es fácil. No es fácil. ¿Qué tuvo que hacer para que la aceptaran? Allí en Veracruz me dieron como un carnet. Falso. Sí, falso. Una credencial de lector. Sí. Ok. Ajá, entonces con esa misma fui a pedir trabajo. Eso ya le facilitó. Sí, entonces en esa tienda Soriana que yo fui a trabajar, no sé si era el dueño o manager de allí del lugar, me ofreció bastante dinero y me dijo de que yo iba a ser la encargada de la tienda, una neverilla. Del área. Sí, entonces una tarde él me quiso abusar ahí también. Entonces me obligaba a que yo me quedara más tarde, pero yo pude ver las intenciones que él tenía. Y una tarde yo dije, ya no más, ya no trabajo aquí, porque él era un acoso. Y pues supuestamente me dijeron unas que trabajaban allí, que a todas las que veníamos de allá, de países. Porque ellos sabían que era extranjera, claro. No sé por qué notaban ellos que ella... El acento, me imagino. Sí, entonces, pero yo les decía siempre que yo era de Veracruz, de Veracruz. Y entonces el señor me dijo de que, pues que me ofreció más dinero, pero yo no lo acepté. Pero nunca sufrió un abuso, o sí logró abusar de usted. No me abusó, pero sí me luchaba, me forzaba, no me dejaba salir y era aquello que, pues yo le dije de que iba a llamar la policía. Y ya no quise ir a trabajar allí. Y después de que estuve en esa tienda, fue la única donde trabajó en Matamoros, en Soriana. Sí. ¿Y cuánto juntó para poder cruzar allá a Estados Unidos? Allí junté $2,000. ¿Y cómo fue, o sea, qué contacto tuvo o cómo logró cruzar a Estados Unidos? La casa donde me ayudaban, esa familia que me ayudó, un día yo me fui caminando ya que yo dije, ya no puedo estar aquí. Salí a caminar como para cruzarme la frontera yo sola, cuando encontré un señor allí que pasaba gente. Y venía, ¿por el río? Sí, por el río. Por el río Bravo. Sí, entonces venía un señor con un señor de Guatemala. Y me dijo, yo les pregunté que qué camino podía agarrar y me dijo él, tú vas para el otro lado, yo cruzo personas para allá. Y yo hoy mismo voy para allá si tú quieres. Y pues yo le dije que yo no llevaba dinero porque yo ya tenía miedo. Entonces me dijo que no podía cruzarme. Yo me fui siguiéndolo, hasta que llegué a llegar al río. Y allí ya eran las 8 de la noche. Ellos cruzaron y yo me quedé allí, yo me pasé después de ellos. O sea, solo fue guiada por ellos, pero... Sí, y ya llegando al otro lado, ahí estaban escondidos los dos en el monte y me dijo él que tenía que pagarle porque
era como que él me Sí, había su cruzado. guía. ¿Y cómo fue? O sea, el río estaba bajo, porque yo conozco el río Bravo y la corriente a veces es fuerte y eso. ¿Fue fácil para usted? ¿La marea estaba muy baja? No, fíjese de que no estaba muy fuerte. Yo me crucé nadando. Sí. Y No, no estaba así muy fuerte, solo que pasaba una luz, como no es sé un qué. far, ajá, de migración. Y Sí. entonces ya usted al lograr cruzar el río se los volvió a topar Sí, allí los encontré y me dijo que de allí dependía si yo le quería pagar para ayudarla. sí, o me dejaban allí, me denunciaban para que me agarrara migración. Solo era él, la otra persona y usted. Sí. ¿Y qué hizo? Pues yo le dije que solo andaba $150. Dólares. Y me dijo de que sí, que se los diera. En eso que caminamos así, y cuando un momento que caminamos, y allí iba migración. Entonces nos tiramos al piso y bueno, llegó un taxi a recogerlos a ellos. Y pues me subí yo rápido y nos fuimos para un hotel. En Brownsville, Texas. Sí, en Brownsville, Texas. Y allí, pues el siguiente, como a las 4 de la mañana, salía un truck para acá, para Houston. Que fue la primera parte donde usted llegó. Sí, a Houston. Solamente le dio los $150 y fue lo que pagó para que la trajeran hasta Houston. No, 1,500 me cobraron de allí, le tuve que dar Más dinero. o sea, para el gas, me dijeron, para Houston, Texas. Pero usted estaba sola, o sea, usted no conocía a nadie aquí. No, yo no conocía a nadie. Yo venía para donde una prima mía, que vive aquí en Nueva York. En Nueva York. Sí, entonces al llegar allí a Houston, Texas, ya de allí el señor de Guatemala que venía ahí también me ayudó, él venía para donde su familia. Entonces me fui para ahí para después comprar el vuelo para el pasaje para acá, para Nueva York. ¿Y cómo ha sido desde que llegó aquí? ¿Siguió con...? Llegando aquí a Nueva York, sin conocer a nadie, con mi prima teníamos años de no tener comunicación. Entonces la persona que nos recibió aquí es un dominicano. Me dijo de que aquí migración también lo mandaban de regreso a uno, me metió en miedo. Y como yo por todo lo que ya había sufrido, yo ya andaba tanto miedo. Me dijo él que también sí, o sea, me abusó. El dominicano. Sí, me abusó llegando aquí. ¿Vivía usted en el departamento con él? O No. solamente fue como el contacto que lo recibió. Sí, solamente allí. Entonces de ahí él mismo me trajo para donde una familia aquí, a que me ayudaran porque yo no tenía a nadie. ¿Y cómo logró también zafarse de esa persona? ¿Qué hizo? No, pues solo fue hasta allí. Y pues de ese abuso tuve un hijo con él. Ok. Sí. O sea, ha sido, pero unas amenazas bien horribles porque, o sea, ese abuso yo no lo tomé así llegando aquí porque él me metió en miedo, que aquí no lo escuchan a uno que es indocumentado y que no podía hablar. Yo le tenía miedo a los policías, todo todo lo que había pasado en México. ¿Estuvo viviendo un tiempo con él, no? No. ¿Y qué hizo usted? O sea, estando embarazada, ¿cómo trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Qué Yo hizo fui para a trabajar subsistir? aquí a un restaurante, pero cuando en eso ya los 2 meses y que empecé pues ya con los síntomas de Cuando embarazo. se dio cuenta que sí, estaba embarazada, sí. ya dejé el trabajo, ya no pude trabajar. O sea, me botaron porque ya pues, Se dieron cuenta. Ajá. sí. Y ahí pues caí en depresión profunda porque no era ese mi sueño. Claro. Sí. Y así fue, llegué a esa casa donde me ayudaron, la señora no me cobraba renta, ella compraba comida, me dijo que ella me iba a apoyar, que aquí ya estaba en el lugar y que iba a salir adelante. Tuvo a su hijo. Sí, tuve a mi hijo y pues siempre ellas me ayudaron. De ahí me fui a trabajar ya para ayudar a mi familia. Sí. Por ejemplo, como usted me mencionaba desde un principio, la primera persona que los trajo, pues les pintó todo bonito y todo lo que usted me cuenta, pues es prácticamente un vía crucis, ¿no? Todo lo que se vivió.
Actualmente puede ser que quizá hay cosas que siguen igual o hasta peor, que la gente sigue viviendo eso. ¿Qué le Sí, queda a usted? ¿Qué le diría a toda esa gente que quiere venir, que quiere... que no se arriesguen, que es muy peligroso porque fue en el 2000 y ahora que está peor. Ahora está peor todo ese, pues el paso para acá es la muerte, con eso se encuentra uno. Y de ese tiempo ahora han cambiado muchas cosas? ¿Ha sido feliz? ¿Ha visto cosas que usted dice, todo lo que sufrí valió la pena? Sí, sí. Todo lo que pasé, pues eso me enseñó a vivir más, a ser lo que ahora soy. Sí. Una pregunta, disculpe, Perdón. voy a preguntarle si presentó cargos contra el dominicano. Lo sigue viendo él, no? ¿O se hizo cargo de su hijo, no? Eh, Fíjese de que sí, lo Ok, seguí viendo. entiendo. O sea, cuando él nació, ellos me demandaron a mí. Ok, ¿Qué entonces le voy a preguntar querían? eso. Entonces, cuando ¿Se usted... siente cómodo? ¿Sí se lo puedo preguntar o no? Sí, sí, Sí. prefiero. Ok. Y usted me mencionaba, señora Luz, de su hijo, ¿no? Esta persona obviamente pues fue un abuso, ¿no? ¿Se hizo responsable de su hijo o no? Él dijo que, bueno, de primero dijo que no era de él, porque la persona donde él me llevó, ella, yo no quería hacer Demandar, no quería no, no levantar quería ni cargos. que él supiera que yo estaba embarazada, pero la persona donde él me llevó me dijo que él tenía que hacerse responsable. Entonces él dijo, yo no he estado con ella más que una vez, entonces no es mío. O sea, No, contrario a lo que él le decía, ellos le hicieron saber que usted sí tenía derechos, que no es que sí, aunque tú seas inmigrante no sí, tienes derecho a así. nada. Ajá. Ujú. Entonces, hasta que él nació, él se hizo responsable de él. De su hijo. Sí. Me comentaba que la demandó, ¿por qué? Me demandó porque yo no le puse su apellido de él y que yo no, porque fue horrible, ellos me hicieron mucho daño cuando yo estaba embarazada también. Caí en depresión profunda porque me dijeron que él tenía el SIDA, el VIH positivo. Entonces ahí caí en depresión, yo ya me estaba muriendo, no trabajé, porque pues total decía yo, ¿para qué? Si ya me voy a morir. Pero ellos lo que querían que yo matara a mi hijo, que lo abortara. ¿Y qué pasó con esta demanda cuando su hijo nació? Que Él me llevó a demandarme porque yo no le puse su su apellido apellido, de él, ajá. sí. Y él lo reconoció porque pues lo vino a ver cuando nació. Y después de ahí, o sea, él se ha hecho cargo hasta el tiempo que era de mayoría de edad, me supongo. Después de allí, ¿O qué no, pasó? ¿Lo llevaron a corte? O sea, sí, íbamos a corte y pues así quedó. Él quería que yo se lo diera, pero no lo pudo lograr porque yo hasta los 12 años de mi hijo fue que vino otra demanda para mí, porque él no lograba que yo se lo diera. Y me demandaron horriblemente, horriblemente. o sea, continuó con esto de usted sufriendo y Sí, todavía seguir sufriendo. Me acusaron, unas acusaciones tan falsas que en ningún hicieron. momento usted mencionó que fue un abuso, Hasta ahí, hasta hasta los 12 sí, años. que me hicieron ya con la ley, con los detectives, hubo mucho. Y me acusaron de tantas cosas que eran falsas. Ellos descubrieron, me pusieron hasta detectador de mentiras y eso me ayudó. El detectador de mentiras, que de todo lo que me acusaban. ¿Y en qué finalizó esto? Lo que querían ellos era la custodia. Pero fue a Sí, su favor. sí, de ellos. O sea, fue a favor de ellos el No, veredicto, a usted. sí, favor Ajá. a mí, pero después dije yo, bueno, tanto problema que están haciendo, pues mejor. Ya él ya tiene 12 años y pues sí, le di la custodia. O sea, que su hijo no se quedó con usted. Ya de los 12 años se fue para allá con ellos, porque lo compraron, dándole cosas, le compraban de todo. Tenían más posibilidades que usted. Sí, ujú. O sea, otro sufrimiento. Otro sufrimiento más, sí. ¿Qué hizo al quedarse sola sin su hijo? Pues yo seguí trabajando y con mi otro hijo, ayudando a mi hijo. Yo los tenía a los dos en deporte, los llevaba a muchos programas y pues tenía muchas pruebas que yo era pues con ellos. Quise ser Que siempre estaba al pendiente, sí, que los... Ajá. en la escuela y todo era, pues siempre me conocían a mí de que yo iba con ellos a todos lados, a programas, a natación los llevaba y eso iba todo a mi favor. Sí.
y los llevaba a la iglesia, o sea, siempre estuve pendiente de ellos, de cuidarlos, de protegerlos. ¿Y en algún determinado momento entonces usted logró recuperar la custodia de su hijo? Dejaron custodia compartida, Compartida. porque después todo salió a la luz, que todo eso era mentira, que lo que querían era llevárselo para allá. Y de ese tiempo a hoy, ¿qué tanto ha cambiado para usted? ¿Cómo ha mejorado la vida? ¿Qué Tenemos- hace actualmente? Tenemos comunicación con él, nos llevamos, pues, hablamos mucho. ¿Con el papá de su Con hijo? mi hijo. ¿O con su hijo? Sí, no, con ellos no. No. Pero con mi hijo sí hablamos. Pero ¿y usted personalmente qué hizo después de... Siguió trabajando, obviamente, obtuvo su apartamento. Sí, seguí trabajando, seguí yo, pues la vida continúa. Claro. Yo tengo otros hijos que me necesitan, mi familia. Somos una familia muy unida. Sí, casi siempre pienso en ayudar a los demás. Y actualmente me comentaba acerca de su trabajo. ¿En qué trabaja? ¿Cómo obtuvo ese trabajo? Pues ese fue un regalo de De Dios Dios. siempre, sí. O ese trabajo que yo tengo, un regalo de Dios. Me siento muy bien porque ayudo a los jóvenes a superar crisis de las cuales pues también yo he pasado, abusos y todo eso, pues psicológicamente los ayudo. Que prácticamente su testimonio es lo que le ayuda también a poder entablar esa relación con esas Sí. personas. Que nos mencionaba anteriormente que le dice a los que quieren venir, pues no, ¿verdad? Pero sabemos que pues mucha gente sigue luchando porque por las carencias que hay en nuestros países, porque quizá tienes un sueño, quieres venir a vivir. ¿Cuál sería como la recomendación que usted les da de cuando llegan aquí, o sea, para poder estar tranquilos, estar bien? Es trabajar, enfocarse, porque aquí hay muchas oportunidades para el que quiere. Sí, trabajar y superarse, sí, porque el sueño pues casi siempre es de ayudar a la familia. Señora Luz, pues muchas gracias y esperemos que pues las personas que nos estén escuchando o que nos estén viendo, pues les toque su corazón, ¿no? Y vean también todo el proceso que se lleva para poder estar en Estados Unidos y el hecho de que tú hagas que tu familia allá, como usted lo mencionaba, usted por ayudar a su familia, por ayudar a su hijo, pues todo lo que sufrió, al día de hoy puede decir que vale la pena, pero también pues valorar, ¿no? Todo lo que se hace de las personas que viven aquí en Estados Unidos. Sí. Muchas gracias.